¿Cuántos quieren un gran futuro? ¿Cuántos están creyendo que Dios puede darles un buen futuro? Te tengo noticias, todo eso ya se ganó en la cruz. Ahora tú lo tienes que producir. Ahora tú lo tienes que hablar. Ahora tú tienes que decidir. Dice en Romanos 5:12, versión internacional, por favor. Romanos 5:12. La versión internacional dice así en el capítulo 5, verso 12, Romanos. Por medio de un solo hombre, ¿quién habrá sido ese? ¿Quién? Adán. Por medio de un solo hombre, no se necesitaron muchos, uno solo. El pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Así que ese primer hombre era responsable de los destinos de toda la humanidad. Era el responsable, sus decisiones iban a tener consecuencias en su descendencia. Tus decisiones, ese principio sigue operando, porque tus decisiones y mis decisiones tienen consecuencias en nuestra descendencia, tienen consecuencias en las siguientes generaciones, todo lo que tú decidas. Así que aquí estamos viendo algo muy importante. Por la decisión de un hombre pasó el pecado a todos y entró en el mundo el pecado y entró la muerte. Así que la consecuencia de las decisiones de Adán es el resultado de la maldad en el mundo, debido al libre albedrío, debido a que en el diseño de ese ser humano hay libre albedrío. Dios crea a ese hombre para que a través de su capacidad de entender a Dios, de comprender a Dios, de relacionarse con él tenga la capacidad de producir fe y con base en esa fe pueda decidir. Se llama libre albedrío. Yo puedo decidir lo que quiera. Yo puedo hacer lo que quiera, pero mi sistema de creencias me lo impide. Lo que ahora yo creo me lo impide. Lo que ahora yo entiendo quién soy me lo impide. Lo que ahora yo sé quién soy me lo impide. El temor que ahora tengo de alejarme de Dios me lo impide. Yo puedo decir, yo voy a hacer lo que quiera. Pero cuando me cae el 20, yo digo, ¿cómo? Yo no puedo hacer eso. Yo no podría estar alejado de Dios. Principio de representación. Aquí está un principio. Tenemos que aprender principios. Principio de representación. Tú representas personas. Tú representas un linaje. Tú representas a tus siguientes generaciones. Aún los que no tienen hijos, aún los que dicen, bueno, yo ya me salvé de esa porque no tengo hijos. No, no, no. Tú representas porque eres influencia. Aún con las personas con las que tratas, aún con las personas que estás mentoreando, que estás enseñando, que estás tratando, te estás multiplicando en ellos. Principio de representación. Y si yo voy a modelar un cristianismo defectuoso, me estoy reproduciendo en ellos porque todo se reproduce según su naturaleza. Y si yo les voy a decir, mira, yo puedo ir a la casa y gritarle a mi esposa, insultar a mi esposa, pero vente a la iglesia y pongamos cara de santos y entonces oremos. Y yo estoy mostrando un modelo equivocado. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y entonces ahí tenemos las mezclas. Hay una mezcolanza, una mezcla de lo santo con el sistema de creencias anterior. Y estoy ahí tratando de vivir mezclado el asunto. Principio de representación. ¿Cuántos son papás acá que tengan hijos? ¿Sabes la responsabilidad? Y tú puedes decir, bueno, es que ya soy abuelo, soy abuela y estos ya tienen a sus hijos. Ahora ellos, no, espérame. Todo lo que decidimos tiene consecuencias en nuestras generaciones. Adán decidió mal y trajo consecuencias terribles de pecado y muerte.
Ahora todos venimos de esa naturaleza caída, maldición, pobreza, enfermedad. Así que el pecado y la muerte se transmitió a todas las generaciones. Dice Primera de Juan 3, versos 4 y 6. Tengo una versión diferente, esta no la tenemos palabra de Dios para todos, ¿verdad? A ver, la Reina Valera 60. Aquí la busco. Primera de Juan. ¿A cuántos les está hablando hoy el Señor? Mira lo que dice aquí la escritura en la Reina Valera 60. Verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, estás golpeando principios espirituales, estás golpeando leyes espirituales. Yo no puedo pretender estar insistiendo en el pecado y pensar que mi matrimonio va a ir todo un éxito. Estar insistiendo en quebrantar leyes y pensar que mi economía no será quebrantada. Sería ilógico porque Dios estableció la vida en principios de causa y efecto o siembra y cosecha. Entonces dice aquí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora te voy a leer esta versión. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Es muy parecida a la versión. Dice el verso 5, ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. ¿Cuánto lo saben? O sea que sí se puede cambiar. Y en Él no hay ningún pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. Y todo el que sigue pecando nunca le ha visto y ni siquiera le ha conocido. Entonces, las personas que no le han conocido caminan bajo otro sistema, un sistema de pensamientos y de creencias diferente. Pero nosotros hemos estado conociendo al que nos salvó, hemos estado conociendo al que murió por nuestros pecados. Su palabra está haciendo una transición, un desplazamiento de las cosas que creíamos antes y de las que ahora creemos y de las verdades que ahora creemos que pueden transformar la vida. Así es que tú y yo tenemos delante de nosotros un camino maravilloso de grandes verdades que son principios que hacen funcionar todo lo que nosotros tenemos que vivir en esta vida. Cuando tú ves a alguien que está fallando, cuando tú ves a alguien que todavía no entiende algunas cosas, es que está operando bajo otro sistema. Es que las tinieblas están ahí todavía influenciando fuertemente. Pero en el principio, Adán fue diseñado para que él transmitiera a su siguiente generación todos los misterios del reino. Dice Juan 3:16, quiero leer la versión traducción viviente, por favor. Juan 3:16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Dios está viendo que toda la humanidad está en una naturaleza equivocada, bajo sistemas de creencias del príncipe de este mundo, dice Efesios 2, ¿verdad? O sea, las tinieblas están influenciando familias, sociedades, culturas, naciones, países. Nos estamos dando cuenta con los acontecimientos últimos que están pasando en la política de México en estos días. Sistemas que no están funcionando. Y entonces Dios, en su gran amor que tiene con el mundo, con los seres humanos, Él dice, vamos a poner remedio a esto. Esto tú lo sabes.
y envía a su Hijo para morir por nosotros y para morir por nuestros pecados y para cambiar el sistema de creencias. Y ahora dice él, permanezcan en mí. Ahora Cristo dice, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mí, para que sean verdaderamente mis discípulos, para que conozcan la verdad, para que todo ese sistema de principios, de leyes, de fundamentos, sean parte de ustedes, los vivan y sean transformados y conozcan esa verdad que los va a hacer libres. Mientras no caminamos en esas verdades, no somos libres. Así que el amor de Dios se fue a tal magnitud que fue hasta las últimas consecuencias capaz de enviar a su Hijo para padecer todas las consecuencias y los resultados del pecado. Porque el pecado tenía consecuencias. El pecado tenía consecuencias y Dios necesitaba tratar con el pecado. Dios no puede desaparecer el pecado. ¿Sabes? Cuando nuestros hijos pecan, yo no puedo desaparecer el pecado de mis hijos. Yo no puedo agarrar y abrazarlo y decirle, bueno, no lo vuelvas a hacer, ya pórtate bien. Eso sería el sistema anterior. El papá consentidor, el papá corazón de pollo. Yo no podría hacer eso. Porque si yo lo abrazo y le digo, no pasa nada, nada más no lo vuelvas a hacer. ¿Sabes qué estoy metiendo en su sistema de creencias? Una mentira que lo va a llevar al caos cuando sea mayor. Porque ni aceptará de ninguna autoridad ninguna corrección cuando sea grande. Y cada vez que se equivoque va a sufrir las consecuencias. Y no podrá vivir una vida libre. Pero yo como papá tal vez no alcanzo a ver eso. Pero si yo estoy conectado con el reino, si el reino está fluyendo en mí, yo puedo ver consecuencias y yo digo, yo no quiero que vivas estas consecuencias. Así es que ahora corriges. Y las cosas son así. ¿Alguien está conmigo? Los veo muy callados. Primera de Pedro 2:24. Todos los papás consentidores digan amén. Tú eres el que necesita la corrección entonces. Primera de Pedro 2:24. Dice, él mismo, ¿quién? Jesucristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Y por sus heridas ustedes han sido sanados. Así que en la cruz del Calvario pasó el acontecimiento más maravilloso que pudiéramos nosotros esperar, pedir que suceda en nuestras vidas. Una esperanza en la cual nosotros estamos parados al entender lo que pasó en la cruz, de que sí se puede cambiar, de que sí puede haber cambios, de que sí mi familia puede caminar diferente. Porque a veces me encuentro en un callejón sin salida donde digo, ya no hay más que hacer, esto se acabó, cada quien para su lado. La ley de la tasa, cada quien para su casa. Y sabes, la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice que toda controversia se acaba en Cristo, que sí hay esperanza, que sí están todas las posibilidades. Cuando alguien dice, no, ya no puedo más, ya no quiero más, ya se acabó aquí todo, está diciendo, no me da para más mi sistema. Mi sistema me está boicoteando, no me da para más. Pensé que con la forma de ser yo y de mi sistema iba yo a ser feliz en la vida. No. Tenemos que ir al sistema del reino. Entonces Pedro nos está diciendo, él mismo se hizo cargo de todo. Él mismo. Primero de Juan 2:2. Llegaremos a conclusiones muy, muy tremendas.
Primera de Juan 2:2 dice, versión internacional, por favor. Dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que hace tiempo yo tuve una visión de la cruz y eso me impactó mucho porque Dios me mostró que cuando Jesús está muriendo en la cruz, y dice la Biblia que se oscureció todo, las tinieblas vinieron sobre Jesús. Todo el pecado del mundo vino sobre Jesús. Las tinieblas, Satanás, todas las potestades y los principados se juntaron alrededor de la cruz para asegurarse de que iban a matar al Hijo de Dios. Tenían que asegurarse. Y sabes, en ese momento lo que más le dolió a Jesús no fueron ni los golpes, ni todo lo que habían maltratado su cuerpo, ni la burla de estar ahí. La escritura dice que era insostenible físicamente estar ahí clavado en esa cruz. Sus pulmones se contraían y cuando él se trataba de levantar, sus pies estaban clavados y el dolor era intenso. Algunos científicos que analizaron eso dicen era imposible que un ser humano pudiera soportar tanto dolor después de que lo maltrataron y lo castigaron tan fuerte. Y él pudo resistir eso, pero lo que no pudo resistir fue el momento antes de expirar su vida, fue el momento en que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era necesario que Dios tomara distancia, porque Jesús debía tomar todo el pecado del mundo y morir y llevárselo a la tumba. Y ahí estaba tu pecado y estaba el mío. Ahí estaba tu vergüenza y estaba la mía. Ahí estaban nuestros errores. Ahí estaba toda la soberbia, el orgullo. Ahí estaba. Estaban las enfermedades, las maldiciones, todo lo que nuestros antepasados habían hecho. Ahí estaba todo concentrado en la cruz. Y Jesús se tenía que asegurar de que tomara todo eso y se lo llevara a la tumba para que al tercer día el espíritu de resurrección lo sacara de ahí con una tremenda victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre las enfermedades, victoria sobre las maldiciones, para que tú y yo no tengamos que vivir nada de eso. Ahí están las consecuencias de uno que obedeció. Ahí están las consecuencias de uno que fue obediente y fue a la cruz. Así que cuando yo entendí esa parte, cada día tenemos que ir a la conciencia de comprender que ya no somos esos del pasado, que ya hubo alguien que se sacrificó por nosotros, que ya hubo alguien hace 2000 años y cuando yo llevo mi fe a esa palabra, a ese mensaje y lo conecto con mi fe, entonces puedo ser libre. Entonces yo digo, yo tomo esa promesa, yo tomo esa realidad, yo tomo de ese amor con que Dios me amó y me hizo libre en la cruz. Así que se acaba el soberbio. Se acaba el obsesivo, se acaba el celoso, se acaba el que piensa cosas malas y perversas, se acaba ese. Porque al verme yo así como en un espejo a cara descubierta, dice el apóstol Pablo, yo veo que de gloria en gloria me va llevando él en un entendimiento de quién soy yo. Se acabó el pecado. Dice Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. ¿Sigues conmigo? Reina Valera 60, por favor. Dice, y ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
Pero dice el verso 23, te voy a leer también el 23. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído y el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecen, esa es la clave. Dice, ustedes que en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente. Yo pensaba totalmente contrario a Dios. Yo pensaba totalmente contrario a su palabra. Era extraño y además era enemigo. Yo me había constituido sin saberlo, enemigo del Creador, enemigo del Todopoderoso, del Omnisciente, del Omnipotente. Yo era enemigo de él. Había tanto argumentos en mi mente y yo quería explicar todo científicamente. Dice aquí éramos extraños y enemigos, pero ahora nos ha reconciliado. ¿No ese es un gran amor? Ahora yo pregunto, no me contestes nada, porque además yo sé la respuesta. No, no es cierto, pero no me contestes. Pero dime una cosa, ¿alguien de aquí tenía tanto orgullo y soberbia que ni siquiera se había dado cuenta que era enemigo de Dios? No me contestes. Pero aquí dice la escritura que éramos enemigos. Enemigos. Y dice aquí el verso 22, no, el 21. Mira, te voy a leer el 21 otra vez. Dice, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Eso es un acto de amor impresionante. Tú y yo estamos reconciliados con Dios. Tú y yo caminamos con Dios. Nos dio dignidad. La vergüenza del pasado, nadie te puede venir a recordarla. Nadie. Porque la cruz del Calvario se encargó de darte dignidad. Y si alguien hoy está pasando por una mala racha, es bueno porque te está preparando para lo mejor. Solo no quites tu mirada de esta palabra. Si alguien hoy no la está pasando bien, si alguien hoy está pasando situaciones que lo hacen sentir como víctima, como algo que todo vino en mi contra ahora y qué está pasando, Dios. Sabes, Dios está preparándote para lo que viene, para algo bueno, pero la cruz del Calvario fue suficiente para darte dignidad. Fue suficiente para levantarte de ese pasado y decir, ahora empieza a entender quién eres, cambia el sistema. Dice, los ha reconciliado. Esta versión que tengo es la Biblia viva. Dice, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. Cuando yo le doy una instrucción a alguien que me pide consejería, y la consejería no es para que yo te diga, ay, pobrecito de ti, no, mira, ya va a pasar todo. No, la consejería es para que establezcamos los principios del reino de Dios. Esta es la solución, obedécela. No, pero es que él tiene que cambiar, déjalo a él, obedece. Es que el problema es él, no yo. Ah, ok. Pero cuando no se obedecen las recomendaciones, las instrucciones, entonces yo estoy diciendo que todavía soy enemigo de Dios. Dice el verso 22, pero ahora Él nos ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo para presentarnos santos, sin mancha ni culpa, ante la misma presencia de Dios. Así es que no te vuelvas a sentir terrible por tu pasado. Dios ya te ha dado dignidad a través de la cruz. Somos aceptados por el poder de la cruz. Es mayor ese poder que el poder del pecado. Ya no andamos bajo el poder del pecado, sufriendo culpa, vergüenza,
ofensa, sintiéndonos víctimas, sino que ahora andamos bajo el poder de la resurrección, el poder del perdón. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, en la traducción viviente. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz con Dios. Ya el problema del pasado se acabó. Últimamente he estado recordando mi niñez y sabes, tengo mucha paz de recordar esa niñez. Aunque fue terrible muchas cosas que viví, ya no tengo coraje, ya no tengo enojo, ya no tiene nada de poder sobre mi vida ese pasado. Y vivirlo y entenderlo y que de repente el Espíritu Santo me da una repasada ahí, me pone unos videos mentales, ¿verdad? De cuando yo era niño y las cosas que me ocurrieron y no hay dolor. Yo digo, gracias Señor, porque me cambias la perspectiva. Y yo digo, a pesar de que todo eso pasó, que no había nadie que me defendiera, que todo eso sucedió en mi niñez, yo estoy aquí después de todos estos años. Siempre has estado conmigo, siempre estuviste conmigo. Gracias, Señor. Y lo más maravilloso es que eso ya no me afecta. Ya no tengo ese rencor, ese enojo que tenía porque viví una niñez fallida. Nada de eso. Fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Así es que esa libertad que Dios nos dio a través de la cruz, la muerte de Jesús sobre la cruz fue una gran victoria para nosotros. ¿De qué? Primero nos liberó del poder del sistema de Satanás. Colosenses 2, 14 y 15, y vamos rápido, Colosenses 2, 14 y 15. Reina Valera 60 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es algo poderoso. Hablaba con una persona hace rato, en la mañana, de situaciones que está viviendo un familiar y que ese familiar pues estaba como teniendo cierto contacto con el ocultismo y personas que practican eso. Y mientras me platicaba yo decía, nosotros no tenemos ningún miedo de eso. Y como en conversaciones tan sencillas y se tocan ese tipo de temas, yo digo, Padre, nos hiciste libres de eso. Esta palabra está tan clara en mi corazón que no tengo problema con alguien que manifieste cosas de las tinieblas. Porque yo sé que nos diste la victoria, que triunfaste sobre ellos en la cruz del Calvario, que el poder de la cruz anuló todo poder que ellos tenían. Mientras yo era ignorante, yo decía, ay, no se metan con esos cuates, mejor ni conocerlos, porque si hacen cosas tremendas y el diablo está con ellos, no, qué dolor, qué terrible. Porque no conocíamos al más poderoso, pero hoy estamos en el poderoso, en el único. Los poderes y las potestades son espíritus malos y ya no tienen ninguna autoridad sobre nosotros. Nos libró de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ni su influencia, ni lo que en el pasado yo hice, ni la culpa, porque venía y delante de Dios me acusaba y yo sentía mucha culpa. Nada de eso tiene autoridad y poder. ¿De qué más la cruz? Libertad de los pecados pasados. Juan 8:36 dice, Reina Valera 60, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Si el Hijo los hizo libres, serán verdaderamente libres.
Colosenses 2:13 también, por favor. Reina Valera 60. Colosenses 2:13 dice, antes, di conmigo, antes, ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora, di conmigo, ahora, Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Y yo creo que eso merece un aplauso para el Señor y un reconocimiento de gratitud. Gracias, Señor, porque antes yo estaba en esa muerte. No me podía zafar de esa naturaleza pecadora. Pero ahora Dios me ha dado vida juntamente con Él. Sabes que yo no me había dado cuenta cuánta furia había dentro de mí. Y cuando alguien detonaba esa furia, era difícil controlarla. Por tanto que arrastré desde el pasado. Pero cuando comencé a darme cuenta que eso ya no era parte de mí, que Él ya me había hecho libre de eso, esa libertad, como la empecé a disfrutar hasta el día de hoy. Libertad de los pecados pasados, libertad de los pecados presentes, porque dice Romanos 6:14, Reina Valera, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Tremendo. Así que esta palabra nos tiene que conducir a libertad. Esta palabra nos tiene que ir llevando a libertad. Medítala, de día, de noche, medítala. Habla con el Espíritu Santo. Dile, no me había caído el 20, que todavía sigo con estos rollos en mi pasado. Espíritu Santo, ayúdame a entender que el poder de esto, la palabra de Dios nos revela lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo a través de Jesucristo, para que yo hoy no tuviera que estar atado a todas esas cosas y sea libre, para que no afecten mis relaciones, no afecte mi familia, no afecte mi trabajo. Lo siguiente, ¿libertad de qué? La cruz, libertad de las enfermedades. En Mateo 8:17 dice, Jesús dice esto, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por sus llagas fuimos sanados. Libertad de la maldición. Con esto termino, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Antes la ley de Dios nos era contraria porque nadie la podía cumplir. ¿Alguno se ha pasado el alto de repente? ¿No se dio cuenta? O a lo mejor cuando alguien estaba aprendiendo a manejar se pasó el alto y no sabía que el rojo era detente. No tomó el curso, no sé. No prendió su direccional. Hay una palanquita en el carro, todos los que manejan, que no saben para qué sirve. Pero si le haces para arriba, te prende una lucecita atrás y te anuncia, hey, voy a meterme al siguiente carril. Y si le bajas, te dice, voy a darme vuelta a la izquierda. Para eso sirve. O un botoncito en medio, casi todo lo traen en medio que le haces y se prenden las dos, que te anuncian, me estoy deteniendo, ¿verdad? Me estoy orillando para detenerme. Estoy detenido. Todo tiene una razón de ser. ¿Me explico? Y te digo todo esto porque el ignorar que el reglamento de tránsito dice esas cosas no me exime de la ley. Si no lo hago, el de tránsito me va a infraccionar.
Y yo le puedo decir, es que yo lo conozco todo en la ley de tránsito. Wow, lo siento, pues ahora va a tener que ir a su casa y estudiarla. Consígase una y estúdiela, porque le va a salir muy caro el no conocer la ley. Le va a estar saliendo caro. Puede chocar inclusive, puede provocar un accidente. Los que manejan motocicleta, oh, como mi oración es, Padre, que los metan a todos a una escuela para que puedan ellos aprender cómo manejar en la ciudad la motocicleta. Entonces, la ley, por eso está diciendo, Cristo nos redimió en Gálatas 3:13 de la maldición de la ley. Quiere decir que aunque no la conocíamos, la estábamos violentando todo el tiempo. La ley es un sistema, el sistema de Dios, y nosotros andábamos bajo otro sistema. Y al no saber que había un sistema que hace funcionar la vida, pero no solo eso, que si tú no lo andas en esas leyes, entonces tú estás infringiendo la ley de Dios, sus mandamientos. Por ejemplo, 5 minutos más. Por ejemplo, ¿alguien alguna vez se quedó con el cambio de su mamá? ¿Cómo se dice eso? Descuido, pastor. No, 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 no. Tiene un nombre. ¿Alguna vez tomaste algo que no era tuyo? Era un chicle, ahí estaba en la bolsa de mi mamá y pues, ¿lo tomaste sí o no? Sí. Eso se llama robar. ¿Y qué dice el mandamiento? No robarás. Era un chicle. No, no dice, si robas de 1 millón de pesos para arriba ya eres culpable. No. Robo es robo, 1 peso o 1 millón. Es robo. Es un mandamiento. Pero si mi sistema de creencias, los modelos que yo viví, nunca me enseñaron eso, nunca me modelaron eso, nunca tuve un papá que se sentó conmigo y me dijo, mira, aunque sea 1 peso, si no es tuyo, no es tuyo, punto, se acabó. Y ahí está el niño de 5 años, sí, papá, está bien, sí. Y cada día, ¿sabes qué va a aprender? Un modelo de honestidad. Y ese niño nunca tendrá problemas con eso. Me estoy explicando. Porque le está impartiendo a su padre un sistema. No desearás lo del otro. No mentirás. Son modelos que se aprenden. Pues aquí en la raya nos quedamos, pero ¿sabes qué? No vamos a mentir. Para sacar provecho de algo, no mientas. Cuando seas mayor, la verdad siempre te va a ayudar en todo lo que hagas. Y nos enseñan honestidad, andar en la verdad, no tomar lo que no es mío. En una encuesta que hicieron en Japón, pusieron una billetera ahí en la calle y todo el mundo pasaba. Y alguien le preguntó, oiga, ¿esa billetera de quién será? No sabemos, pero ahorita ya le hablaron al policía para que venga y la recoja. Porque aquí tenemos una enseñanza. Si esa cartera no es mía, yo no puedo tomarla. Es una manera de pensar. ¿Qué pasaría en ciertos lugares de aquí de México? Apenas va cayendo la cartera y a 2 centímetros de llegar al piso, ya no está. Cultura, sistema. ¿Qué es lo que quieres tú para tus hijos? Pero yo veo que la cruz del Calvario fue suficiente para darnos a nosotros apertura al reino de su Hijo amado. Y cada palabra que sale de la boca de Dios, cada instrucción, su revelación, no es para que seamos gente religiosa que conoce muchas cosas de la Biblia. No, no, es para vivirla. Amén. Y por último, libertad de la muerte eterna. No tendremos que ir al infierno de fuego. Iremos a la presencia del Señor cuando termine nuestro propósito en esta vida. Amén. ¿Le das un aplauso al Señor?